No sé ni cómo empezar esto. Tal vez porque no quiero recordarlo, o porque tengo miedo de que alguien lea lo que estoy a punto de contar y me tache de loco, de salvaje. O de asesino. Pero la verdad maldita, es que en estos tiempos la locura y la cordura se parecen demasiado. Yo, don Ramón, lo viví en carne propia. Fui testigo de cómo la oscuridad volvió a la tierra. Y cómo se encendieron las hogueras. Todo comenzó hace unos meses. Había rumores, en las noticias, en la radio, incluso en los chismes de la vecindad. La gente hablaba de que las brujas habían regresado. No esas de cuentos con escobas y sombreros puntiagudos. No. Estas eran reales. Seres camuflados entre nosotros, con apariencia de mujeres normales, pero con almas podridas, oscuras. Deformadas. Al principio, no lo tomé en serio. Pensé que era otra tontería viral, otra moda de esas que van y vienen. Pero el mundo cambió de golpe. Un decreto global lo dejó claro. Todo ciudadano está obligado a denunciar a posibles brujas. Las autoridades se encargarán de los juicios. Las pruebas, el fuego y la purificación serán el destino final. Y empezaron. Las primeras quemas fueron en países lejanos. Pero las cámaras lo mostraban todo. Cuerpos retorcidos, chillando como cerdos, con los ojos desorbitados, suplicando. Algunos decían que esas mujeres eran inocentes. Pero otras hacían cosas imposibles. Levitar, gritar en idiomas que helaban la sangre, escupir gusanos por la boca. Algunas explotaban antes de morir, dejando solo huesos chamuscados y un olor nauseabundo, como carne podrida mezclada con azufre. En México no tardamos en seguir la tradición. Las plazas se convirtieron en centros de juicio, las cruces de madera resurgieron, y el olor a carne quemada se volvió parte del aire. Se decía que era por el bien común, que las brujas traían enfermedades, ruina, desastres. Que solo así se podía salvar la humanidad. La vecindad se sumió en el miedo. Nadie confiaba en nadie. Nadie hablaba demasiado. Yo trataba de mantenerme al margen, aunque cada noche, desde el barril, podía ver las llamas encendiéndose en el cerro. Y oía los gritos. Los gritos. Dios mío. Una noche, vi algo que cambió todo. Era tarde. Me había quedado tomando un poco de café viejo, sentado en la escalera. El silencio de la vecindad era espeso, pesado. Entonces, una sombra salió del departamento 71. Doña Clotilde. Caminaba raro, como si no tocara el suelo. Llevaba algo envuelto en trapos. Pensé que era una muñeca o una olla. La seguí. No sé por qué lo hice. Algo dentro de mí lo exigía. Como si una fuerza me empujara. La vi caminar hasta el callejón detrás del edificio. Allí, se agachó y empezó a murmurar. No entendía nada de lo que decía, pero de pronto, el aire se volvió frío. Y empezó a oler a sangre fresca. Entonces vi cómo de entre los trapos sacó un conejo negro. Le arrancó la cabeza de un tirón. No exagero. Lo hizo como si estuviera arrancando una cebolla. La sangre brotó a chorros, y ella la bebió, empapándose la cara. Vomité en seco. Corrí de vuelta a mi departamento. Cerré la puerta y puse la tranca. No pude dormir. Y al día siguiente, doña Clotilde me saludó como si nada. Tenía los labios secos, rotos, aún con costras de sangre seca. Pasaron 2 días. El mundo afuera seguía igual. Más hogueras. Más gritos. Más condenadas. Y yo empecé a mirar diferente a la gente. A la Popis. A la madre de ñoño. Incluso a la Chilindrina. Pero sobre todo, a doña Florinda. Ella siempre había sido altanera, cruel, pero ahora tenía otra cosa. Algo en su mirada. Como si supiera cosas que los demás no. Como si disfrutara todo lo que estaba pasando. Una tarde, la vi discutiendo con doña Clotilde. Creí que se iban a agarrar a golpes, pero entonces ambas se rieron. Una risa baja, gutural, vieja. Como si viniera de una garganta ajena. Esa noche, decidí hablar con el profesor Girafales. Tú también lo notas, ¿verdad? Le dije en voz baja. Él no dijo nada. Solo me miró. Y asintió. Fue ahí cuando supe que yo no estaba loco. Que esto era real. Que algo teníamos que hacer. Porque las brujas no solo habían regresado. Estaban aquí. En la vecindad. Y yo
Yo sería el primero en prender la llama. Desde la noche en que vi a doña Clotilde beber sangre de un conejo degollado, empecé a verla con otros ojos. O mejor dicho, empecé a ver sus ojos con claridad. No eran ojos humanos. Parecían de vidrio, con venas negras flotando en la parte blanca, y pupilas alargadas como las de un gato. No me había dado cuenta antes, pero ahora, al verla, todo me causaba escalofríos. La forma en que se quedaba inmóvil por minutos, su olor a tierra húmeda, su risa ahogada, como si viniera desde lo profundo de un pozo lleno de cadáveres. Una tarde, me topé con ella en el pasillo. Llevaba una bolsa con carne, pero no era del mercado. Era carne cruda, aún caliente. Escurría sangre por una esquina del plástico, y se me quedó viendo. Sonriendo. ¿Va a querer un poquito, don Ramón? Está fresquecita. Me dijo con voz dulce, pero yo solo me congelé. Ella rió con esa voz carrasposa, como si tuviera cenizas en los pulmones, y se metió a su casa. Cerró la puerta con un golpe seco. No podía más. Esa noche fui con el profesor Girafales. Lo encontré fumando en su coche, estacionado frente a la vecindad, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Ya no se puede fingir que no pasa nada. Le dije. Yo la vi, Ramón. Susurró él, con la voz hecha trizas. A doña Florinda. Caminaba descalza por el parque, con los pies cubiertos de barro. Pero el barro subía por sus piernas como si tuviera vida. Luego la vi pararse frente a un gato callejero. Y sin tocarlo, el gato se convulsionó, le sangraron los ojos, y murió. No le respondí. No hacía falta. Había algo podriéndose en la vecindad. Algo más allá de lo humano. Y no sabíamos cómo combatirlo. Los días se volvieron una pesadilla. Cada mañana amanecía con pájaros muertos frente a mi puerta. La sangre goteaba por debajo del marco. La chilindrina ya no quería salir, decía que había una señora que le hablaba desde las sombras. Ñoño lloraba por las noches, y la Popis. La Popis apareció en el patio con los ojos llenos de cucarachas vivas. No estoy inventando. Cucarachas saliéndole de los ojos como si fueran lágrimas. El terror se apoderó de todos. La señora que limpia los pasillos desapareció. Encontramos su escoba, pero cubierta de una baba negra, espesa y con olor a amoníaco. Nadie quiso tocarla. Una noche escuchamos gritos desgarradores. Salí corriendo con una linterna y me encontré con el señor Barriga, pálido, balbuceando. La vi, don Ramón. La vi haciendo un círculo con sal y sangre en medio del patio. Ella levitaba. Tenía la piel agrietada como la de un lagarto. Doña Florinda. Ya no cabía duda. Estaban aquí. No eran humanas. No eran mujeres. Eran monstruos. Criaturas de otro tiempo, de otra dimensión. Y nosotros habíamos sido tan estúpidos como para dejarlas entrar en nuestros hogares. Al día siguiente se celebró una reunión secreta en el departamento del señor Barriga. Estuvimos él, el profesor Girafales, yo y doña Nieves, que, aunque vieja, aún tenía el corazón firme. Tenemos que hacer algo. Dije, golpeando la mesa. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si solo estamos asustados? Preguntó Girafales, pero su voz no tenía fuerza. Doña Nieves sacó algo del bolso. Un libro viejo, con la portada quemada y páginas manchadas de sangre seca. Esto era de mi abuela. Dijo. Una cazadora de brujas. Aquí hay oraciones. Símbolos. Maldiciones para desenmascararlas. Pasamos horas leyendo. Al parecer, para saber si una mujer era bruja, debíamos obligarla a mirar un espejo consagrado. Si el reflejo se distorsionaba, entonces era una bruja. ¿Y qué hacemos si lo es? Pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. La respuesta fue unánime. El fuego. Al amanecer, los gritos en la ciudad volvieron a escucharse. Otra condenada. Otra hoguera. La justicia ardía como nunca. Y nosotros, los de la vecindad, haríamos lo mismo. Prepararíamos los espejos, los símbolos. Y las cruces. El fuego venía. Y esta vez. Venía para ellas. La mañana siguiente a nuestra reunión fue distinta. La vecindad tenía un silencio fúnebre, como si alguien hubiese muerto en la madrugada y su alma aún flotara por los pasillos. El aire olía a hierro oxidado, a sangre vieja, a humedad encerrada.
Y todos, incluso los niños, caminaban más lento, con los ojos clavados en el suelo. Yo no dormí esa noche. Me quedé sentado en la cama, con una vela encendida y el libro de la abuela de Doña Nieves en las manos. Pasaba las páginas buscando alguna señal, alguna indicación más clara, pero todo estaba escrito en un dialecto que parecía latín mezclado con símbolos. Sin embargo, un dibujo me quedó grabado. Un espejo redondo, sostenido por una mano esquelética, y detrás de él, una figura distorsionada, con ojos negros como pozos sin fondo. Eso era lo que íbamos a hacer hoy. Desenmascararlas. El plan era simple, aunque peligroso. Nos reuniríamos todos en el patio, como si fuera una junta vecinal más. En medio colocaríamos el espejo, una pieza que Doña Nieves había consagrado con agua bendita, sal negra y sangre de gallina. Sí, suena extremo, pero después de ver a Doña Clotilde comiéndose un ratón crudo al pie de la escalera, todo me parecía aceptable. A las 5 en punto, ya todos estábamos allí. El señor Barriga sudaba como cerdo, pero tenía la cruz de madera que construyó en secreto la noche anterior. Girafales traía el espejo, cubierto con una sábana blanca. Yo tenía un frasco con gasolina. Y Doña Nieves sostenía el libro con fuerza, como si fuera un escudo sagrado. La primera en llegar fue Doña Clotilde. Traía un vestido azul oscuro, largo, con encaje, como si supiera lo que íbamos a hacer. Sonreía. Esa maldita sonrisa torcida que hacía que sus mejillas se levantaran demasiado, como si la piel no estuviera bien puesta. ¿Una reunión? ¡Qué amable!, dijo con voz dulce, pero algo en ella no cuadraba. Después apareció Doña Florinda, tomada del brazo del profesor Girafales. Él la guiaba, fingiendo cariño, pero yo sabía que por dentro temblaba. Ella venía peinada, perfumada. Pero su perfume ya no olía a flores. Olía a carne quemada y vinagre. Cuando todos estuvieron allí, Girafales quitó la sábana del espejo. Lo puso en medio del patio. «Queridas vecinas», dije, tratando de mantener la voz firme. «Es una nueva costumbre. Un gesto de respeto, dicen. Mirarse al espejo bendito, frente a todos, para demostrar que no hay nada que esconder». Ambas se miraron entre sí. Doña Clotilde se adelantó, sin miedo. Se agachó frente al espejo y, por un momento, todo parecía normal. Su reflejo apareció como siempre. La nariz puntiaguda, el cabello mal teñido, su postura jorobada. Pero entonces, la imagen se distorsionó. No poco. No como cuando el vidrio se empaña. No. Su rostro se alargó, sus ojos se hundieron, su piel se volvió gris verdosa. Una lengua bífida salió de su boca, y luego, de golpe, la imagen del espejo escupió una nube negra que nos cubrió el rostro a todos. Retrocedimos. «Bruja», gritó Doña Nieves, sacando una estaca de madera. Doña Clotilde se incorporó y, ya no era ella. Su cara había cambiado. Tenía la piel cuarteada como barro seco, los ojos completamente blancos, y sus manos. Sus manos eran garras negras, largas y llenas de sangre coagulada en las uñas. La Popis gritó. Ñoño vomitó al verla. «Tranquilos», grité. «Traigan la cuerda». El señor Barriga y Girafales se abalanzaron sobre ella. La sujetaron con una cadena de hierro. Pataleaba. Mordía. Soltaba alaridos que parecían venir de 1000 gargantas al mismo tiempo. Y cuando por fin la atamos a la cruz, sus ojos brillaron como brasas. «¿Qué están haciendo?» «Yo soy su vecina», gritaba. Pero ya no tenía voz de mujer. Era como un perro ahogado hablando. El espejo no mentía. Era una bruja. Doña Florinda estaba inmóvil, mirando todo con frialdad. No dijo nada. Solo nos observaba. Y sonrió. «¿Y yo?», preguntó con sorna. «¿También van a obligarme a mirar el espejito?» «Sí», respondí, con el corazón latiéndome en la garganta. Se acercó. Se arrodilló frente al espejo. Y su reflejo no apareció. No había nada. El cristal estaba vacío. Girafales dejó caer el espejo de la impresión. Se hizo trizas. Doña Florinda se incorporó lentamente, sin dejar de sonreír. «Bueno. Ya se descubrió el jueguito», murmuró, y sus dientes se alargaron como colmillos de jabalí. Retrocedimos todos, pero ella no se movió. Solo se dio vuelta y regresó lentamente a su casa. «Ya saben lo que soy. Así que prepárense».
Porque esta noche, no dormirán. Nadie se movió. Doña Clotilde seguía atada. Chillando. Vomitando sangre espesa. Y nosotros. Nosotros estábamos en shock. El espejo había revelado la verdad. Y ahora, solo nos quedaba actuar. El sonido de los vidrios rotos aún zumbaba en mis oídos cuando todos empezamos a retroceder. Nadie se atrevía a hablar. El espejo consagrado, nuestra única defensa contra el engaño, yacía hecho trizas sobre el suelo polvoriento del patio. Y doña Florinda había desaparecido dentro de su casa, con esa sonrisa maldita pintada en su rostro. Doña Clotilde seguía amarrada a la cruz improvisada, con la cadena de hierro aferrada a sus muñecas y tobillos, pero ya no chillaba. Ya no gritaba. Solo nos observaba, con ojos vidriosos, hinchados, como si dentro de ella algo estuviera mirando desde otro mundo. Hay que matarla, dijo doña Nieves con voz temblorosa, sacando una botella de gasolina. Espere, intervino Girafales. ¿Y si todavía hay una parte humana en ella? Yo le lancé una mirada como cuchillo. Después de lo que vimos, no podemos darnos ese lujo. Ñoño y la Popis habían sido llevados adentro por doña Nieves para evitarles el trauma, pero aún se escuchaban sus llantos desde el departamento. El señor Barriga sacaba clavos y madera con manos temblorosas, sin decir palabra. Y yo no podía dejar de mirar los pies de doña Clotilde. Estaban cubiertos de verrugas negras, y entre sus uñas salía un líquido espeso, verdoso, como pus mezclado con tierra y grasa humana. La criatura alzó la cabeza. «¿Van a quemarme, mortales?», dijo con voz profunda y rasposa, como si su garganta estuviera hecha de ceniza. «Ya lo hicieron antes. No me detendrán. Siempre regresamos. No esta vez», murmuré mientras rociaba gasolina sobre la cruz. El olor era fuerte, penetrante, y algunos vecinos ya se asomaban por las ventanas, horrorizados. Pero ninguno se atrevía a detenernos. Porque todos sabían. Todos ya lo sabían. Ramón. La voz del profesor era un susurro quebrado. ¿Y Florinda? Iremos por ella después. Primero terminamos esto. Saqué un fósforo. Mis dedos temblaban. Pero el corazón me latía con fuerza. Ya no había miedo. Solo rabia, asco y una sed de justicia que no se podía apagar. Lo encendí. La flama bailó por unos segundos y luego lo lancé contra el cuerpo empapado de gasolina. El fuego la envolvió de inmediato. La carne crujió como papel viejo. Su piel explotaba en burbujas de grasa negra. Chilló. Pero no era un chillido humano. Era un aullido ancestral, demoníaco, como si 1000 ratas ardieran vivas dentro de un horno. El humo era espeso, denso, con olor a carne podrida, azufre y flores marchitas. Todos retrocedimos mientras la figura se retorcía. Se arqueaba tanto que su columna crujía como ramas secas. Las uñas se desprendieron solas, las cuencas de los ojos se derritieron y colgaron por las mejillas, humeando. Y entonces, gritó mi nombre. Ramón. No están preparados para ella. Ella viene de más abajo. Ella los matará a todos. La voz murió con el crujido final de su cráneo al reventarse por el calor. Y se hizo un silencio sepulcral. El fuego siguió por unos minutos más. Nadie habló. Nadie se movió. Yo solo podía mirar las brasas en las que antes había estado esa cosa. Esa criatura que alguna vez fue nuestra vecina, y que ahora no era más que un montón de huesos ennegrecidos y masa derretida. Pero no era alivio lo que sentía. Era terror. Porque aún quedaba una. Y no cualquier bruja. Ella era peor. Esa misma noche sellamos con clavos la puerta de doña Florinda. Pusimos cruces dibujadas con carbón, sal bendita, oraciones en latín sobre los marcos de las ventanas. Y aún así, algo dentro de mí sabía que no serviría de nada. ¿Y si sale?, preguntó el señor Barriga. Entonces todos moriremos. Respondí sin pensar. Doña Nieves dijo que teníamos que fabricar un nuevo espejo consagrado. Que había otro ritual, más difícil, más peligroso. Necesitábamos sangre de inocente, lágrimas de madre y ceniza de una bruja quemada. Yo fui quien recogió las cenizas de Clotilde. Y esa misma noche sucedió lo peor. Unos golpes sacudieron mi puerta. Fui el primero en salir. Y la vi. La Popis estaba de pie en medio del patio. Desnuda. Llena de sangre. Con los ojos completamente blancos.
Balbuceaba cosas en una lengua imposible. Diablum. Flamen. Sandis. Florinda. Corrió hacia mí. Tuve que sujetarla, mientras gritaba. Doña Nieves llegó y la cubrió con una sábana, llorando. Estaba en trance. No respondía a nada. Cuando se calmó, dijo algo que nos heló a todos. Ella entró en mis sueños. Ella me enseñó cómo morir. Ya no teníamos opción. Había que acabar con doña Florinda. O la vecindad entera se hundiría en las llamas del infierno. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. No era el miedo común, el que sientes cuando te persigue un cobrador, o cuando ves una rata en el fregadero. No. Esto era un miedo que venía desde las tripas, que te apretaba el pecho, que te hablaba desde adentro con una voz que no era tuya. El tipo de miedo que te hace rezar sin creer en Dios. Después de lo que le pasó a la Popis, supimos que no podíamos esperar más. Esa noche, sellamos los pasillos con cruces de madera, pintamos símbolos con sangre de gallina sobre las puertas, y reforzamos los cerrojos de todos los departamentos. Nadie durmió. Nadie comió. Solo se escuchaba el viento. Y una risa. Lejana. Húmeda. Venía de algún lugar dentro del departamento de doña Florinda. Girafales no paraba de temblar. Se negaba a creerlo. Pero lo sabía. Ella era bruja. Y no una cualquiera. Doña Nieves fue la que lo dijo con claridad. Esa mujer no tiene un solo nombre. Se la conoce en los textos antiguos como Floranda la desolladora, la mujer de la boca abierta, la madre sin rostro, la que sonríe al morir. Hay registros de ella en varias culturas, desde el siglo XI. Siempre aparece en tiempos de miseria. Siempre vive entre los pobres. Siempre se hace pasar por alguien común. ¿Y cómo se le mata? Pregunté. Con fuego. Pero no basta solo quemar el cuerpo. Hay que cortar la conexión con el mundo de abajo. Si no, su alma regresa y vuelve a meterse en otro cuerpo. Por eso necesitábamos el ritual. Para que al morir, no pudiera regresar jamás. Y para eso, teníamos que entrar. Entrar al departamento de doña Florinda. Lo hicimos a las 3 de la madrugada. La hora maldita. Todos los que quedábamos fuimos armados. El señor Barriga con un hacha oxidada que había encontrado en la azotea. Girafales con un rosario envuelto en alambre de púas. Yo llevaba el nuevo espejo consagrado que fabricamos con la sangre de una gallina negra, las lágrimas de doña Nieves, y las cenizas de doña Clotilde. Cuando abrimos la puerta, un olor nos invadió. No era solo putrefacción. Era algo más. Azufre, orina rancia, carne podrida. Todo al mismo tiempo. Un aire espeso, caliente, que parecía que venía desde el fondo de una cueva. El interior estaba oscuro, salvo por una lámpara vieja que parpadeaba. Las paredes estaban cubiertas con dibujos. Espirales, ojos, garras. Palabras escritas con sangre. Había velas negras derretidas en el suelo, y una jaula de la que colgaban los restos de algo. O alguien. Tenía forma humana. Pero ya no era reconocible. Solo huesos calcinados y carne colgando. El piso estaba pegajoso. Cada paso que dábamos se escuchaba como si camináramos sobre órganos. Y entonces, la vimos. Sentada en una silla, al fondo del departamento. Doña Florinda. Pero su piel ya no era suya. Estaba completamente abierta por el abdomen. Sus costillas sobresalían. Su cuello tenía marcas de garras. El rostro. Distorsionado. Una sonrisa rasgada desde la comisura hasta las orejas. Y los ojos. Vacíos. Vacíos como el espacio. ¿Vinieron por mí? Dijo con una voz que no era de este mundo. Era como el eco de 1000 voces femeninas, viejas, muertas. Como si las almas de todas las brujas vivieran dentro de ella. Mírala. Grité, alzando el espejo. Pero su reflejo no apareció. En cambio, el vidrio se rajó. Y estalló. Demasiado tarde, Ramón. Dijo con esa sonrisa que ya no podía llamarse sonrisa. Ustedes me dejaron entrar. Me invitaron con café. Me regalaron flores. Me abrieron sus puertas. Ya soy parte de ustedes. El señor Barriga gritó y se abalanzó con el hacha, pero ella se levantó sin moverse. Flotó. Sus pies no tocaban el suelo. Las uñas crecieron en segundos. Se alargaron como cuchillas. Sus cabellos se retorcieron como serpientes. Y entonces atacó.
Una garra le abrió el pecho al señor Barriga de un solo tajo. Su sangre saltó hasta el techo. Girafales gritó y empezó a rezar, pero la bruja escupió un líquido negro que le cubrió el rostro, como alquitrán hirviendo. El profesor cayó al suelo, gritando, con la cara derretida. Yo retrocedí. Tropecé con los huesos del cadáver de la jaula. Me arrastré hasta la esquina. Doña Nieves. Ahora. Grité. Ella, desde la puerta, lanzó una botella con fuego. El fuego envolvió todo. Pero no fue suficiente. La bruja ardía de pie. No gritaba. Reía. Y mientras ardía, miraba directo a mí, con los ojos vacíos. Abrió la boca, y de ella salieron insectos. Cientos. Moscas, cucarachas, gusanos, tarántulas. Como si su cuerpo fuera un pozo de la muerte. Y con la voz de miles de niñas muertas, dijo. Esto apenas comienza. El fuego lo consumía todo. El departamento ardía como si las llamas hubieran sido invocadas desde el mismo infierno. Las paredes crujían. La pintura se derretía como carne viva. Las ventanas estallaban una por una, y sin embargo, la figura de doña Florinda seguía de pie, envuelta en llamas. Riendo. Reía como si fuera inmortal. Como si nos mirara desde siglos de historia manchada de sangre y venganza. Como si ya hubiese vivido este momento muchas veces, en otras épocas, con otras víctimas. Las brasas iluminaban su rostro deformado. La piel ya no era piel. Era una máscara de tendones, nervios expuestos y músculo chamuscado. Su boca era una herida abierta, sin labios, de la que salían palabras que no eran humanas. Voces. Muchas voces. Et sanguis. Et corpus. Et flama. Et cruciatus. Doña Nieves rezaba entre gritos, sosteniendo el libro de su abuela con las páginas volando por el viento caliente. Girafales, tirado en el suelo, seguía vivo, pero la piel de su cara colgaba en tiras negras, quemadas. Intentaba hablar, pero solo salía un murmullo de burbujas de sangre. A su lado, el señor Barriga ya no respiraba. El tajo en su pecho mostraba los órganos abiertos. Uno de sus pulmones humeaba. Yo no podía moverme. Mi pierna estaba herida por una astilla ardiente, clavada desde la rodilla. Intentaba arrancármela, pero el dolor era insoportable. Mientras, la bruja avanzaba entre el fuego como si flotara. Su cuerpo entero en llamas. Con los brazos extendidos. Y el cuello estirado más allá de lo natural. Y entonces. Gritó. Pero no era un grito cualquiera. Fue un llamado. Las paredes temblaron. Las luces parpadearon. Y desde el patio. Desde las sombras de la vecindad. Ellas llegaron. Figuras delgadas, femeninas, desnudas, de piel gris y ojos sin párpados. Flacas como esqueletos vivos. Algunas cojeaban. Otras reptaban. Algunas tenían alas membranosas. O cuernos. O lenguas bífidas. Brujas muertas. Antiguas. Condenadas. Invocadas por el fuego y el nombre de Florinda. Saltaron las paredes. Rasgaron las ventanas. Y entraron. Yo grité. No recuerdo qué. Solo recuerdo mi voz deshacerse entre los chillidos de esas cosas, y la risa aguda de la bruja madre, quemándose sin caer. Las criaturas rodearon el fuego. Bailaban. Gritaban en lenguas rotas. Algunas tenían el rostro de niñas muertas. Otras, la cara podrida de mujeres sin dientes. Ramón. Escuché la voz de Doña Nieves. El nombre. Grítalo. ¿Qué nombre? El verdadero. Revisé el libro. Entre las hojas arrancadas, una página seguía entera. Allí estaba. Un símbolo, y una palabra escrita con sangre seca. Evatsunkid. Era su nombre. El nombre que ataba a la bruja al mundo físico. El que, si se decía en fuego y en sangre, la podía destruir. Con el poco aire que me quedaba, con la garganta rasgada del humo, lo grité. Evatsunkid. La bruja detuvo su avance. Sus piernas se contrajeron como si fueran raíces arrancadas del suelo. Su sonrisa se borró. Las otras criaturas chillaron como ratas quemadas. Una por una se desintegraron en polvo negro. Volví a gritar. Evatsunkid. 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 El fuego la envolvió por completo. Esta vez, gritó. Pero no con 1000 voces. Con la suya. Y no era humana. Era la voz de una criatura del abismo.
Un sonido que no debería existir. Como si el mundo mismo se desgarrara con ella. Un sonido que se metía por los oídos y te desgarraba el alma desde adentro. Su cuerpo explotó. Literalmente. Un estallido de carne negra, sangre espesa como brea, humo verde y ceniza. Las paredes se cubrieron de trozos de huesos. El techo se rajó. Y su cráneo rebotó hasta mis pies. Humeando. Sonriendo. Yo vomité sobre el suelo. Doña Nieves se desmayó. Y el resto. Fue silencio. Horas después, con ayuda de vecinos armados con antorchas, palas y cruces, sacamos los cuerpos. El del señor Barriga. Irreconocible. El del profesor. Apenas respirando. Lo llevamos al hospital. No sabíamos si sobreviviría. La Popis y Ñoño no recordaban nada. La Chilindrina. Ella solo lloraba en mis brazos. Esa noche, por primera vez en años, no soñé. Porque sabía que el infierno ya no estaba en mis pesadillas. Había estado aquí. Y aún quedaba una última cosa por hacer. Quemar los restos. Porque si algo aprendí de todo esto, es que el mal no muere con el fuego. Se entierra con él. El amanecer fue gris. Ni un solo pájaro cantaba. El aire olía a humo, carne derretida y hierro oxidado. Las paredes de la vecindad estaban manchadas con sangre negra, pegajosa. Algunas puertas tenían marcas de garras, otras aún humeaban por los restos del fuego que intentamos controlar. Yo me senté frente a los restos de lo que una vez fue el departamento de Doña Florinda. No quedaba casi nada. Solo cenizas, una mesa chamuscada, un crucifijo torcido. Y el cráneo humeante de la bruja, con su sonrisa aún impresa en los dientes calcinados. No había duda. Había que destruirlo todo. Girafales estaba en el hospital. La última vez que lo vi tenía el rostro vendado por completo y la garganta inflamada por el humo y las quemaduras. No podía hablar. Solo movía los dedos, temblando. Cada vez que alguien decía el nombre Florinda, se orinaba encima del miedo. El señor Barriga. Bueno, ya descansaba. Su cuerpo fue enterrado a escondidas, en un terreno baldío, con una cruz sin nombre. No se podía permitir que la prensa se enterara de lo que había pasado. Nadie lo entendería. Nadie querría entenderlo. Pero nosotros lo sabíamos. Los vecinos callaban. Pero no se acercaban. Nadie se atrevía a entrar al pasillo donde estaba lo que quedaba del departamento 72. Todos lo rodeaban como a una tumba maldita. El silencio era más fuerte que cualquier llanto. Y entonces, lo hicimos. Doña Nieves llegó esa tarde con un bulto envuelto en sábanas manchadas. Eran símbolos dibujados con sangre y tinta negra. En su bolso llevaba una cruz de madera que, según ella, había pertenecido a su abuela. También llevaba sal bendita, velas negras, ceniza de Doña Clotilde, y el cráneo de la bruja. Lo pusimos todo en el centro del patio. Este es el último ritual. Dijo. Si no lo hacemos, su alma puede volver. Los niños estaban encerrados. Los demás vecinos miraban desde las ventanas, rezando. Yo sostenía una antorcha, hecha con una escoba rota y gasolina. Mi cuerpo temblaba, pero no de miedo. Temblaba de rabia. De odio. De asco. Doña Nieves comenzó a leer en voz baja. Las palabras eran oscuras, guturales, parecían burbujear en su boca. El viento se levantó. Las velas parpadearon. El cráneo se estremeció. Y entonces lo vi. Una figura en el humo. Era ella. La bruja. Doña Florinda. Pero no como antes. Su alma flotaba en el aire, hecha de ceniza, sangre seca y polvo. Su rostro era un hueco sin ojos. Su boca un abismo. Gritaba sin sonido. Lloraba sin lágrimas. Y nos miraba. Nos maldecía. Una sombra se alzó sobre ella. Alta. Femenina. Enorme. Con alas de murciélago y brazos como ramas secas. Era la imagen de la brujería misma. El mal encarnado. Una deidad muerta. Un demonio que respiraba con cada palabra que Doña Nieves pronunciaba. Y entonces, la luz se apagó. Todo se oscureció. Y oímos las voces. Nunca estarán limpios. Nunca serán perdonados. Lo que hicieron. Lo pagarán con generaciones de sangre. El viento se volvió violento. Las ventanas explotaron. Los dibujos en las paredes se encendieron solos. La cruz se partió a la mitad. Y el cráneo.
Se abrió por la mitad, soltando un líquido negruzco que ardió en el suelo. Yo lancé la antorcha sin pensarlo. El fuego volvió a devorarlo todo. Esta vez, la llama era blanca. Y chillaba. Sí. El fuego chillaba como un bebé muriendo. El grito de una criatura inocente siendo ofrecida a los dioses antiguos. Como si la quema del alma de la bruja fuera el precio más caro jamás pagado. Las llamas subieron hasta el cielo. Todo se sacudió. El suelo vibró como un terremoto. Y entonces, el silencio. Nada se movía. El fuego se extinguió sin humo. Las cenizas se levantaron. Y desaparecieron. No quedó nada. Ni hueso. Ni polvo. Ni olor. Solo el suelo ennegrecido. Y nosotros. Rotos. Esa noche me quedé solo en mi casa. La Chilindrina dormía con Doña Nieves. No quise compañía. No quise hablar. Me senté frente a la puerta, con un cuchillo en la mano, por si algo regresaba. Me quedé allí hasta el amanecer. El sol salió, débil, apagado. Miré el cielo y supe que algo había cambiado. Como si el mundo se hubiera desviado un poco. Como si todo lo que vino después del fuego fuera una réplica distorsionada de la realidad. Vivimos. Sí. Pero no salimos ilesos. No quedamos iguales. Yo, don Ramón, sabía que lo peor había pasado. Pero también sabía que vendría algo más. Porque las brujas, las verdaderas brujas, jamás mueren del todo. Han pasado 3 semanas desde que quemamos el alma de doña Florinda. La vecindad, aunque en pie, ya no es la misma. Caminar por los pasillos es como andar entre fantasmas. Hay zonas que nadie pisa, puertas que nadie abre, y rincones donde aún se siente el calor del fuego. Aunque ya no haya llamas. No hablamos del tema. Ni siquiera entre nosotros. Es un pacto no escrito. Fingimos que nada ocurrió, que la sangre nunca manchó las paredes, que los gritos no se escucharon por toda la ciudad, que el cráneo de una bruja no explotó en nuestras manos. Pero yo no puedo olvidar. Las noches no son noches. Son repeticiones de aquellas horas. Me despierto a menudo empapado en sudor, convencido de que escucho su risa en la cocina, o que su sombra se proyecta en la ventana. A veces, cuando cierro los ojos, aún veo su rostro deformado entre las llamas, su boca sin labios, sus dientes ardiendo mientras reía. Y lo peor es que me pregunto si realmente la destruimos. Porque últimamente, las cosas han empezado a cambiar otra vez. La primera señal fue el regreso del olor. Un aroma leve, casi imperceptible, que se cuela por las rendijas. Una mezcla de flores podridas, humedad, carne fermentada. Nadie lo menciona, pero todos lo han notado. Incluso la Popis, que apenas volvió a hablar, susurra al pasar junto al patio. Ella viene. Ella viene otra vez. Luego, los gatos. Decenas. Aparecen en la noche. Todos negros. Todos con los ojos blancos. Se sientan frente a la puerta del departamento 72. Que está tapiada, sellada con cruces, clavos, y un círculo de sal. Pero aún así, los gatos esperan. Como si algo ahí dentro aún respirara. Y finalmente, los niños. Ñoño tiene pesadillas donde dice que flota sobre una hoguera y alguien lo acaricia desde abajo. La Chilindrina dibuja cosas sin sentido. Mujeres sin ojos, cuerpos al revés, espirales llenas de dientes. La Popis. La Popis ha comenzado a cantar en ese idioma maldito. La misma lengua de ella. Doña Nieves ya no duerme. Vive encerrada, leyendo ese libro viejo una y otra vez, como si buscara algo que se nos escapó. Algo que dejamos suelto. Algo que olvidamos enterrar. Y yo encontré una cosa. Un fragmento. Entre los escombros de la última quema. No es grande. Apenas del tamaño de una piedra. Pero al tocarlo, lo supe. Era un diente. Un diente de la bruja. Aún caliente. Aún con su sonrisa. Esa noche encendí la hoguera por última vez. Me llevé el diente, un poco de ceniza, y el libro de Doña Nieves. Fui hasta el campo, lejos de la ciudad, solo, bajo la luna. Hice un círculo con sal y me senté frente al fuego. Abrí el libro en la última página. Había una advertencia. Algo que ninguno de nosotros había leído antes. Si tras la quema, aún queda una parte. Una uña, un diente, un cabello. El alma buscará un nuevo huésped. Y la bruja regresará.
Siempre. Sentí un nudo en el estómago. El fuego crepitaba. El diente parecía latir en mi mano. No podía arriesgarme. No podía dejar que regresara. Así que hice lo único que pude hacer. Lo tragué. Sí. Lo metí en mi boca, sentí su textura rugosa y amarga. Sentí cómo se deslizaba por mi garganta como una piedra viva. Y lo hice sabiendo que eso significaba solo una cosa. Ella ya no podría poseer a nadie más. Porque ahora estaba dentro de mí. Si estás leyendo esto, es porque ya pasó el tiempo suficiente. Porque ya notaste que algo raro ocurre en la vecindad. Porque sientes que algo me cambió. Porque viste mis ojos. Y notaste que, a veces, no son mis ojos. Tienes razón. Porque yo, don Ramón, ya no estoy solo aquí adentro. Ella vive en mí. Y cuando llegue el momento adecuado, el fuego volverá. Y tú serás el primero en arder. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.